Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. El tipo está convencido de que es un paranoico, que está absolutamente seguro de que había una confabulación del comunismo internacional que iba contra su gobierno. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero él tenía la absoluta convicción. La información que he trabajado en estos años a mí me deja la lectura de que el presidente lo engañaron. Hola, ¿qué tal? Yo soy Takechipollo Padre Santo, bienvenidos a Yobas Channel, sección Investigaciones Yobas. Hablar del expresidente Gustavo Díaz Ordaz es hablar de un personaje perturbador, que causó una sensación de oscuridad en uno de los capítulos más sangrientos de la historia moderna de México. A mi parecer, la historia ha sido ruda, al igual que Itachi de Naruto. Pero eso no le quita méritos a uno de los sexenios más productivos en la historia de México. Acompáñame. El 1 de mayo, el presidente promulgó la Ley del Trabajo, en el que se plasmaron las regulaciones que establecen las relaciones entre patrones y trabajadores. Es muy similar a la ley actual. Señaló cómo debían ser los salarios, las prestaciones, los riesgos de trabajo, las indemnizaciones y los despidos. Durante sus años de presidencia, Díaz Ordaz mantuvo excelentes relaciones con su homólogo estadounidense, Lyndon Johnson. Este hecho propició una época de concordia que benefició tanto a México como a Estados Unidos. La inflación era del 2.6%, inclusive menor a la de Estados Unidos, que por aquel entonces rondaba cerca del 4%. Jamás se volvió a ver esta estabilidad en la inflación en México. El tipo de cambio en el dólar fue de 12.50 pesos por dólar, la cual se mantuvo así hasta que llegó Maciosare Luis Echeverría. Desde que se tiene registro del PIB en México, no ha habido un sexenio tan productivo como el de Díaz Ordaz. Puedes consultar estos datos en la página del Banco Mundial. Te dejo el link en la cajita de descripción. En el año que entró como presidente, se ha registrado el mayor PIB en la historia de México, llegando al 11% en 1964, manteniendo un crecimiento de entre el 6 y el 7% anual. De hecho, ni el presidente Portillo, en el sexenio que se encontró el yacimiento petrolero Canterel, se ha tenido un registro tan alto del PIB como el del señor Ordaz. Actualmente crecemos al 2%. Los salarios se incrementaban 6.4% anualmente. El ámbito de la minería tuvo un importante crecimiento durante el gobierno de Ordaz, dado que llevó a crecer un 2.6% cada año. Se dio la creación de varias instituciones como la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Las Truchas, la Empresa Mexicana de Cobre, el Instituto Mexicano del Petróleo y el Consorcio Minero de Peña Colorada. Curiosamente, en el sexenio de Díaz Ordaz se dio voto a los jóvenes a partir de los 18 años, ya que anteriormente solo se podía votar a los 21. El gobierno de Ordaz se caracterizó por defender con vehemencia tanto el territorio soberano de México como el desarrollo económico de la nación. Uno de los ejemplos más claros de esta visión de Díaz Ordaz es que siempre optó por favorecer los beneficios que recibiría la nación sobre las condiciones favorables para los inversionistas extranjeros, especialmente los de Estados Unidos. En este contexto, Díaz Ordaz también estableció que la Banca de México debía ser administrada por nacionales mexicanos, no por representantes extranjeros. Esto como consecuencia de que consideraba que la banca era una de las instituciones más relevantes e influyentes del país. La industria petroquímica de México siguió el mismo camino, pues el gobierno de Díaz Ordaz determinó que solo el Estado mexicano debía ser el encargado de explotar y desarrollar esta industria.
La Compañía Estatal de Petróleo de México, Pemex, había firmado contratos con varias empresas extranjeras, a través de las cuales estas instituciones tenían la potestad de explorar, perforar y explotar territorio, que incluían zonas de Veracruz, Campeche, Santecomapan y Puerto Real. Díaz Ordaz revocó dichos contratos, de forma que la potestad de explorar y explotar los yacimientos mexicanos volvió a ser exclusiva de la industria nacional. A chingar a su madre los gringos. Para Díaz Ordaz, el desarrollo económico de la nación debía centrarse en la utilización de los recursos naturales. De hecho, uno de los elementos fundamentales de su propuesta de gobierno fue la reactivación del sector agropecuario, con la intención de que el mercado interno mexicano se hiciera cada vez más fuerte. ¿Quién no recuerda a sus padres o a sus abuelitos hablando de estos tiempos? De estos tiempos de bonanza, de esta época nacieron muchas familias poderosas que se enriquecieron, sin dejar a un lado a la clase media alta que vieron grandes y productivas ganancias en sus ingresos. Recuerdo que se decía que hasta el que vendía pepitas y nopales la hacía en grande. Además, se desarrollaron más de 200 plantas petroquímicas y se crearon 8 plantas de refinación. En cuanto al servicio eléctrico, durante este periodo hubo 2.5 millones de consumidores nuevos, y muchas nuevas plantas iniciaron operaciones. Entre estas destacan la planta de Salamanca, Topolobampo, Monterrey, Malpaso, Valle de México, Guadalajara y La Laguna. Entre las principales obras de infraestructura creadas en el gobierno de Ordaz destacan la torre de telecomunicaciones ubicada en el Distrito Federal, la presa de la Amistad ubicada en Coahuila. Además, se creó una estación para generar la comunicación con satélites, con sede en el Valle de Tulancingo. También se construyeron más de 14,000 kilómetros cuadrados de la red de caminos de México y se inauguró la primera línea de metro en la capital de la nación. En 1968 se realizaron los Juegos Olímpicos en México y para este evento se construyeron el Palacio de los Deportes, la Villa Olímpica, el Velódromo, el Polígono de Tiro, la Piscina Olímpica, el Canal de Canotaje y Remo y el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, entre otras construcciones relevantes. También se llevó a cabo el 9º Campeonato de Fútbol de la FIFA en 1970, siendo todo un éxito. Los aportes de Ordaz en el desarrollo económico de la agricultura mexicana fueron significativos y se dieron principalmente durante su presidencia. En cuanto a las obras públicas, el periodo del gobierno de Ordaz fue uno de los más fructíferos en cuanto a la construcción de viviendas, hospitales y escuelas. Ordaz mantuvo un superávit comercial que promediaba los $491 millones anuales. Lastimosamente, esta cifra decayó luego de que terminara su periodo y para 1983, en el sexenio de López Portillo, la cifra promediaba los $110 millones anuales. En el ámbito internacional, durante el gobierno de Díaz Ordaz, México comenzó a formar parte del Fondo Monetario Internacional. Además, fue él quien dio impulso a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, institución a través de la cual se buscaba enfrentar la disminución de la inversión de países extranjeros en el ámbito latinoamericano. En esta época también se firmó el Tratado de Tlatelolco, a través del cual se prohibieron las armas nucleares en esa zona. Como puedes apreciar, Díaz Ordaz desempeñó su cargo con excelentes números, como en el campo, en la economía y en las relaciones exteriores. Para mi gusto, Díaz Ordaz se equivocó 3 veces en su sexenio. El pleito con los doctores en 1965, el caótico conflicto de la matanza de Tlatelolco, la cual él no mandó a hacer, pero él se hizo responsable de los chingadazos, y escoger como sucesor a Luis Echeverría. En el próximo video te mostraré el error más grave de Díaz Ordaz como presidente, y hablaremos muy a fondo de lo que ocurrió en el año del 68. Así que, ya lo sabes, yo soy Takechi Pollo Padre Santo, dale manita picafundillos y nos vemos en el próximo video Investigaciones Yovas, la matanza de Tlatelolco. Hasta